Listo. Ya estamos en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Les habla Defox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy, como todas las mañanas, como pretendo hacer todas las mañanas, estoy pues con el desayunando con Efox. Aquí me estoy tomando mi cafecito y en esta ocasión, como ustedes saben, he estado trayendo invitados de los canales amigos que siempre han estado respaldándome y siempre han estado allí invitándome a sus canales a hablar de temas. Eh, y pues ahora que ya estoy de nuevo transmitiendo, pues quiero devolverles el favor que me han hecho y que me han tenido en cuenta para tenerlos en ya sea una o varias veces en el canal para que estemos aquí compartiendo con ustedes. En esta ocasión tengo a mi gran super amigo Luis Sánchez de TecnoPC Ecuador. Luis, hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal, mi estimado Efox Files desclasificados? Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar en este espacio tuyo, en este espacio tan fantástico de lo que es la comunidad Linuxera. Estoy muy feliz de acompañarte y pues a desayunar, a desayunar. Vale. Dentro del canal he estado, bueno, el canal de Luis lo pueden encontrar en la descripción del video, del directo, para que vayan ahí. Es, como les digo, es un súper amigo. Desde hace 4 años, más de 4 años nos conocemos y también he participado en directos en su canal, entonces para que vayan y se suscriban al canal porque es un canal muy interesante y sobre todo un canal muy útil para las personas que como nosotros muchas veces manipulamos directamente el computador o necesitamos hacer algún tipo de cosa, instalación de sistemas operativos, bueno, solución de técnica de computadores al 100%. Para mí es uno de los mejores canales y uno de los que mejor explican y que también está en contacto con sus seguidores. Entonces, no siendo más, como le contaba a Luis ahorita antes de comenzar el directo, hemos estado en una serie hablando de cuáles son las peores cagadas, las peores embarradas, ya los peores errores que puede cometer un técnico a la hora de hacer un mantenimiento, a la hora de hacer un ensamblaje, a la hora de hacer un diagnóstico, ya en los computadores. Entonces, por eso he llamado a Luis, porque Luis es el experto en eso, para que nos cuente, ya, para que nos cuente un rato. Esto es un formato tipo podcast, así que no es necesario estar pegado aquí a la pantalla. Yo voy a estar jugando, de hecho, y hablando con Luis acerca de esto, pero pues si los que me quieren ver jugar, pues que lo vean. Si no, lo pueden colocar como un podcast y va a ser lo mismo. Entonces, Luis, vamos, cuéntanos cuál han sido tus experiencias. Eh, bueno, mi experiencia contando como la peor cagada que yo he hecho tal vez Sí. en mi vida fue realmente, y es muy práctica, es muy rápida. Estaba desarmando una máquina, una portátil, ya la tenía lista, reparada, estaba perfecta la máquina. La iba a empezar a ensamblar y resulta que sobre la mesa, pues yo tenía, agarré mi destornillador y Ujú. lo tenía mi destornillador así. Y empecé a manipular las cosas, conecto todo, ya listo solo para cerrar la tapa. Voy a poner la batería, pero el destornillador lo tenía así, el mango acá y la punta a este lado. Ya. Cuando conecto la batería y voy a coger la tapa la tenía en este lado. Entonces cojo la tapa, bajo la mano y toco con la punta la placa. Hizo un corto del hijo de madre. Yo, mierda, la cagué. Mierda, la cagué. Me entró esa adrenalina, ese susto. Y dije, mierda, la placa es cara, tengo que comprarla. No, voy a repararla. Y me puse a revisar. Y antes
solo se había quemado un diodo que a buena hora lo pude reemplazar, lo cambié y funcionó. Y dije, de ahora en adelante, cada vez que termine de armar una máquina o esté desarmando una portátil, nunca más en la vida vuelva a poner un destornillador en las manos. Claro. Darme a un lado todo. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido? Ya. Me pasó algo parecido. Yo estaba, eso fue hace mucho. Yo era joven, porque yo nunca he sido. Entonces, también estaba en el tema de ensamblaje de computadoras. Yo tuve mi primera empresa de ensamblaje de computadoras, o la única, pues, a los 17 años, con un amigo que tenía 19, él era el que, digamos, el que aparecía en los papeles, porque yo era menor de edad. Y resulta que tenía la placa, estaba dentro de la caja, ¿ya? Yo no sabía que la placa estaba encendida. ¿Por qué? Que el computador está encendido. ¿Por qué? Resulta que el computador tenía un dañito en la fuente, y el ventilador no prendía, ¿ya? Y en ese tiempo las computadoras no usaban cooler. El procesador no tenía cooler encima, pues. Esa era la época de los Pentium, de los 586, 486 DX a 100, ¿ya? Los 21, 2 y 3. Sí, de hecho antes, o sea, imagínate, yo ensamblé 386 y 486. Entonces, ¿qué pasa? Tenía la placa allí, resulta que el computador estaba encendido, y le fui a meter una placa. Si mal no recuerdo, era el fax modem, ¿ya? Y cuando la hundí, la placa alcanzó a tocar la lata de abajo y la dañé, y se cortó. Qué barbaridad. Estaba la máquina prendida, metiste el fax modem, hizo un corto. Hizo un corto porque cuando presioné debajo de la placa, las soldaduras pegaron contra la lata. Ajá. ¿Qué pasa? Y claro, no sabía que estaba prendida por lo que te comenté. Como la fuente, el ventilador no estaba funcionando, y pues tampoco había otra señal de que estuviera prendida en la board. Por eso fue que hice esa cagada. Entonces de ahí en adelante, cable desconectado del computador. Así tenga la fuente apagada, así el switch esté apagado, nada. Cable desconectado, punto. Sí. Es en realidad, creo que de las cosas básicas que como técnicos deberíamos tener en cuenta para poder realizar muchos de los procesos a la hora de reparar un equipo, y que lamentablemente a muchos de nuestros colegas se les pasa por alto, precisamente por lo que son cosas sencillitas, y el exceso de confianza ahí nos invoca cierto tipo de errores. Pero bueno, así pasa cuando sucede, dice, y los sustos son más, porque los sustos te llevan a aprender de por vida. Claro. Los sustos y las cagadas, porque yo recuerdo que tuve que obviamente responder por la board, porque el cliente necesitaba su computador. Entonces de la reparación de una fuente y la instalación de un fax modem pasó a reemplazar una placa, y el cliente salió ganando, porque obviamente la placa que él tenía era una placa más viejita, y a nosotros nos tocó responder por ella, pues prácticamente a los 2 o 3 días. Entonces mejor placa. Claro, mejor placa, mejor procesador, porque no teníamos de otra. Hay que responder. Creo que es parte también de la seriedad de una empresa, de un negocio, asumir los errores y responderles a los clientes. Y es algo que muy poco se ve actualmente en muchos negocios, donde los técnicos hacen cagadas completas y la culpa es del cliente. Según el técnico, no asumen su responsabilidad, no asumen el reto, no asumen el riesgo que implica todo esto. Y
pues al cliente le terminan cobrando a veces reparaciones que no estaban contempladas porque el propio técnico las terminó dañando. Y eso he visto mucho acá en Ecuador, muchísimo acá en Ecuador. Prácticamente viene a ser como una estafa. Claro, eso ya es prácticamente un robo. Sí, y no está bien. Ese día cuando a mí se me quemó la placa por este pequeño error que yo tuve de no soltar el destornillador, yo hablé con el cliente y sí le conté al cliente, sí le conté, le dije, mira, me voy a demorar en entregarte la máquina 2 o 3 días más porque tuve un problema eléctrico y pues tengo que hacer una reparación adicional en tu placa, pero eso no te lo voy a cobrar porque es responsabilidad nuestra. Claro. Entonces el cliente dijo, ok, no hay ningún problema, no pasa nada. Y el cliente ya lo tengo como 8 años y cada año, bueno, cada año vienen 2 veces al año a hacerle mantenimiento a su portátil. Hasta el día de hoy funciona perfectamente. En ese caso que estás contando, fue un caso en el que se pudo reparar la board, ¿no? Me cuentas que fue un diodito ahí que Sí, pudiste reparar. sí, fue algo reparable. De ahí hasta el día de hoy no he tenido más problemas causados por negligencia, no los he tenido, para nada. Ok. Pero sí tuve algo que fue de fábrica y que me implicó un susto también. Y yo había subido esto a mi canal y fue con una placa Z560, me parece que estaba ensamblando. Yo fui, la compré, la probé, no funcionó, le llevé enseguida garantía, me la cambiaron, la probé, funcionó, se apagó, no prendió más. Yo dije, creo que estoy haciendo algo mal. Revisé componentes, revisé hasta el gabinete, botones, cables, switch, regulador de voltaje, toma eléctrica, revisé todo. Y todo estaba bien. Y tenía otras máquinas conectadas a la misma red eléctrica y conectadas de la misma mesa, armadas de la misma mesa. Y digo, no puede ser que esta máquina, estando en la misma situación que las otras, me dé este problema. Y es Claro. nueva. Entonces, bueno, cogí, me la llevé a garantía, no me la querían cambiar, me echaron la culpa, tú dañaste, tú dañaste, tú dañaste. Y es otro problema de las garantías a nivel latinoamericano que son un desastre. Entonces, tanto hacer, logré que me cambien la placa. Me dieron una tercera placa, me la probaron, funcionó, todo bien, yo vine, la armé, funcionó y de repente se apagó. 3 placas, misma marca, mismo modelo, muertas. Ya me entró el pánico. Ahí sí ya me entró el pánico. Y hablé con la marca, le expliqué las cosas, hice un video. Y justo todos los ensamblados, las 3 armadas, yo grabé videos, bueno, estaba grabando los videos de cómo la armaba y todo. Y al final todo eso me sirvió para mandárselo a la marca, decirle, mira, esto es lo que hago, este es el proceso que estoy haciendo, y de repente la máquina muere. Incluso puse un gabinete nuevo, armé la máquina fuera del gabinete, hice todo en mesa incluso, y aún así hubo fallas en la placa. Entonces, a la final, pues, hablando con la marca, me pidieron que llevara la placa de nuevo, llevé la placa, y lo único que les dije es, yo les amo con todo mi corazón, me encanta la marca, pero por esta ocasión ya no quiero una cuarta placa de ningún modelo, de ninguna serie. Claro. Quiero otra marca. Entonces, me hicieron la devolución, hablé con el representante de marcas acá y a la final me entregaron una placa de otra marca que hasta el día de hoy funciona sin ningún problema en ese gabinete donde se murió la placa al principio de la otra marca. Sí. Pasa, pasa que muchas veces un lote salga malo, ¿ya? A mí Pero me pues, pasó, no, un lote, porque a mí me pasó no con una placa, ¿ya? Algo pequeñito, que eran unas tarjetas de red, hermano. En realidad, me tocó llevar el PC destapado a donde el proveedor, ya también te estoy hablando que eso fue hace mucho tiempo porque yo no ensamblo computadores, digamos, como Modbus Vivendi desde hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, yo te estaría hablando más o menos como de los noventas, de mediados de los noventas, más o menos,
como te decía, 486, 586, todo eso. Y el, el, las tarjetas de fax modem eran muy populares en ese tiempo, pues era la única forma que te podías conectar a internet, ¿ya? Entonces, el tema es que había un problema con los fax modems y no funcionaban, y me tocó ir a donde el proveedor y colocarle el PC allí y decirle, hágame funcionar el fax modem. No los pudieron hacer funcionar. Yo no sé cuántos tenían, pero no me lo pudieron hacer funcionar, ¿ya? La verdad, yo nunca supe, como tú, nunca supe qué pasaba con esa vaina. Entonces yo les dije, no, pues, devuélvamela. Bueno, yo no, mi socio, mi amigo que era socio, a la final arregló con ellos la parte económica, le devolvieron el dinero y lo tuvimos que comprar en otra parte de otra marca, porque ese proveedor solamente tenía esa marca, ¿ya? Te funcionó con otra marca sin problema. Me funcionó con otra marca sin problema. Nunca supimos, porque es que era, digamos que en ese tiempo, uno puede de pronto pensarlo, pero también es muy difícil. En ese tiempo uno decía, pero ¿cómo todos los fax modem llegaron malos? ¿Ya? Es como una cosa ahí rara, ¿ya? Pero en realidad yo creo, o me atrevo a pensar, que los fax modem no estaban malos. Digamos que de alguna u otra forma ninguno lo supimos configurar. Pero si vinieron malos, era un lote malo. Que de pronto fue lo que pudo haber pasado con la anécdota de tu board. ¿Y tú te preocupaste cuando no te funcionó el primero, luego el segundo, luego el tercer fax modem? Claro que yo te digo una cosa. Yo sí me preocupé porque llegué a pensar que con el primero, más que todo, porque llegué a pensar que los había dañado, ¿ya? Pero yo también después de la segunda, cuando ya sabía que había tomado todos los cuidados, las precauciones, le dije, y yo en ese tiempo me tenía mucha fe, ¿ya? Uno a los 17, 18 y 9 años no se cree insuperable, ¿ya? Y ya yo ya después de la segunda vez dije, bueno, hágamelo funcionar y le pagamos por hacerlo funcionar, y no pudieron hacerlo funcionar. ¿Qué pasaba? No sé, pero eso también es una experiencia muy parecida a la tuya. Nunca pude saber qué era, pero esta vez sí yo se lo llevé al proveedor y le dije, bueno, hágalo funcionar, pues. Si es que yo soy el incompetente. Claro, hay que tomar siempre medidas y hay que prepararse incluso para pelear con los proveedores o con las marcas para no terminar perdiendo cuando se dan estos casos. Y si hay colegas que sí han terminado perdiendo por falta de conocimiento sobre cómo llevar a cabo un proceso de devolución, de garantía o de reclamo para un cambio o cosas por el estilo. Sí. ¿Qué estás jugando? Cuéntanos. Tenemos curiosidad, al menos en mi canal. Yo estoy jugando Call of Duty Black Ops Cold War. Este es el Black Ops Cold War, que es el juego que digamos, Activision saca un Call of Duty por año, ¿ya? Literalmente, y desde que tiene el Warzone, lo que hace es integrar el juego al Warzone que tienen. Entonces el Warzone es el Battle Royale que ellos tienen gratuito, ¿ya? Mucha gente hace streaming de Warzone, y este es el modo multijugador del Call of Duty Cold War, que es Call of Duty tiene 3 ramas, por decirlo así, que es el Modern Warfare, el Cold War, o sea, el Black Ops, que es de operaciones especiales, pues, y está el de la Segunda Guerra Mundial. No sé si tú sabes que Call of Duty comenzó por allí, o sea, las bases de Call of Duty 1 y Call of Duty 2 es Segunda Guerra Mundial, ¿ya?
Y Sí, sí, algo le había visto. La primera versión de Call of Duty sí lo había jugado, pero como no soy muy renuente a los juegos, ya, pues bueno, algo conozco, pero es de los primeros Call of Duty que salieron. sí, Entonces ya voy a ver si es que me preparo para una próxima oportunidad y nos echamos candela en vivo. vale. Y de hecho podemos jugar uno a uno, o sea, podemos jugar, digamos, no así como todos contra todos acá, no, duelo por equipo y todo eso, sino que podemos jugar uno contra uno. Eh, bueno, y el próximo Call of Duty, este ya digamos que se acabó, por decirlo así, porque ¿qué? Eh, porque como sacan uno cada año, digo que se acabó porque ya no van a sacar, digamos, Season Pass y todo eso, sino que ya se queda así, los jugadores eh, quedan jugando, pero pues el juego ya no se actualiza en cuanto a contenido, o se actualiza muy poco. Y ahorita salió el Vanguard, que sería el de la temática de Segunda Guerra Mundial. Entonces el Vanguard también lo ajustaron al, al Warzone, que es el Battle Royale. Y pues el que tiene Vanguard, pues los operadores, los personajes pues que aparecen en Vanguard también van a aparecer en el Battle Royale, que es gratis. Entonces pues digamos que esa es como la estrategia que tiene Activision para vender el juego y para tener a la gente enviciada durante un año y luego que compren otro, que compren otro. La adicción por el juego. Ajá, Tremendo. ¿Qué, sí. qué, qué otros temas tienes en mente? Cuéntame. ¿Qué otra curiosidad tienes en relación al tema del soporte técnico? Mira, lo que te había dicho, cuéntanos cuáles son las cagadas más horribles que has recibido de otros técnicos. O sea, las cosas más absurdas que has recibido acerca de, de lo que han hecho Mira, mal otros técnicos y te ha tocado solucionar a ti. ok. Tengo un caso que es muy puntual. Se me vino a la mente. Era de una máquina gamer, una máquina, me parece que era de la marca MSI o era una Acer Nitro. Ajá. Bueno, pero era una máquina justamente para jugar y al ¿Portátil? cliente le vi... ¿Mande? ¿Portátil o de escritorio? Portátil. Ah, ok. Era una laptop. Y este computador algo le pasó, el cliente se la llevó a un técnico para que el técnico pues se la revise y la repare. Ujú. Pero parece que no pudieron y se le entregaron armada, señor, no podemos, déjala y llévesela y todo lo demás. Ajá. Este cliente, tanto hacer, dio con nuestro canal y vino a nosotros. Nos dijo, mira, le pasó algo a mi máquina, la llevé a otro plan y no la pudieron reparar. Queremos que nos ayudes. Al abrir la máquina, encontramos que la máquina tenía un corto en la mitad de toda la placa, en la parte de atrás, cerca del disipador donde están los dos fans. Ajá. Le había dado un corto a la placa y encima, o sea, había un corto, era pequeño, tenía ahí el corto. Cuando sacamos el sistema de disipación, los ventiladores, Sí. había un corto más largo en una serie, en una línea de circuitos continua que no era normal. Ok. Y descubrimos que le habían provocado eso en lugar de reparar. Y le habían Uh. robado unos circuitos electrónicos de esa máquina. Entonces nosotros tuvimos que mandar a traer esos circuitos, buscamos, salieron medio caritos, tuvimos que cambiar todos los elementos que habían quemado y la máquina ya funcionó, empezó a trabajar normalmente. Pero sí es muy triste ver que hay talleres en Latinoamérica que en lugar de reparar, se roban componentes y queman las placas para decirle al cliente que no es reparable. Y es algo muy, muy triste, realmente. Muy, muy triste. Muy decepcionante también.
Y por culpa de ellos es que a todos los técnicos nos hacen el feo, como decimos acá. Nos Claro, miran mal claro. después. No, y no solamente allá, por lo menos acá en Colombia también hay veces sinónimo de técnico, como en los albañiles, que los albañiles tienen algunos, no todos obviamente, tengo que hacer o sea, tengo que aclarar, ¿ya? Sino que como los albañiles y los mecánicos tienen fama de empeorar las cosas, ¿ya? Para poder cobrar, ¿ya? Entonces, y aquí los técnicos tienen la misma fama y eso es una cosa terrible porque imagínate, a uno le da, o sea, hay personas que les da miedo llevar el computador porque creen que los van a dañar. Entonces eso es muy, muy, muy tenaz, muy terrible. Sí, es bastante horrible eso y creo que nosotros como profesionales, los que estamos, al menos los que nos están viendo ahorita, debemos pensar muchísimo en cómo realmente estamos trabajando para nuestros clientes y qué es lo que realmente queremos de ellos. Si nosotros vamos a pensar en el cliente como yo quiero su dinero, estamos realmente jodidos. Claro que queremos su dinero, pero ¿cómo lo queremos? Obteniendo un cliente. ¿Y cómo se obtiene un cliente? Haciendo las cosas de la forma correcta. Eso es todo. De ahí, otra de las cosas que me llegan mucho es colegas técnicos que a buena hora decidieron depender de no solo de mi persona, sino de distintos técnicos para poder solucionar problemas y eso también les he enseñado mucho. Y eso les comento, señores técnicos que nos están viendo. Si tienes un negocio, estás empezando, no tienes suficientes conocimientos y no tienes todas las herramientas para resolver un problema, te recomiendo muchísimo depender de colegas profesionales que aman lo que hacen y que saben lo que hacen, que están acompañados de herramientas y de conocimiento para que puedas reparar y resolver los problemas de tus clientes. Con el tiempo tú vas a agarrar esa experiencia también, podrás comprarte tus equipos, tu osciloscopio, tu máquina de revaling, tus herramientas y podrás empezar a reparar tú mismo. Pero para empezar, se recomienda siempre depender de colegas que te puedan facilitar el trabajo. Sí, Eso. sí, mira, también hay una cosa, no sé si eso pasa allá, pero por ejemplo aquí en Colombia y también sé que en otros países, en las ciudades hay centros comerciales o lugares donde solo venden cosas de computadores, ¿ya? Sí. Las plazas de la tecnología que le llaman en casi todo lado. Sí, entonces, digamos que por lo menos aquí en Cali, ¿ya? También lo sé más o menos pues, en Bogotá, ¿ya? Lo que no sé es en Medellín, los, los técnicos no son técnicos. O sea, la gente que está ahí atendiendo la garantía de los computadores o ensamblando los computadores no son técnicos, no tienen absolutamente ninguna capacitación. De hecho, hay veces gente que cacharrea y nada más. O sea, que sabe a grandes rasgos cómo armar una computadora y ya. De hecho, alguna vez me encontré con de eh, un técnico de sonido ensamblando computadoras, ¿ya? Como técnico del local donde estaba. Entonces, eh, ese tipo de cosas también es preocupante porque la labor de un técnico, ¿ya? Y digamos que eso es como el significado, es aprender una técnica, es decir, es aprender cómo hacer algo una y otra vez de manera repetitiva hasta que se convierte en una persona diestra, ¿ya? En ese oficio y, y lo puede desarrollar sin ningún problema con una eh, con un Aplicando criterio técnicas. con un criterio lo suficientemente amplio como, como para solucionar problemas en ese punto específico. Entonces, imagínate que donde ensamblan computadores, los ensamblan técnicos de sonido, ¿ya? Eso es algo que en realidad a mí hay veces digamos que como que me asusta, porque la gente que está comprando computadores allí, en esos sitios donde se venden, no sé, tal vez
50, 60 computadores en un mes. Imagínate cómo es el tema de las garantías, ¿ya? Y cómo es el tema de la reparación. O sea, cero criterio para poder diagnosticar y arreglar una computadora. Es bastante complicado, realmente. Aquí también hay plazas de la tecnología y yo creo que valdría la pena recomendarles a los usuarios por precio. Jamás compren en las plazas de la tecnología, a menos que sepan y conozcan que el lugar donde van a comprar tenga reputación y criterio técnico para poder vender un equipo, reparar un equipo o ensamblar un equipo. Eso creo que es una recomendación que quiero hacerles a todos. Claro. Bueno, y ¿qué otras experiencias tienes así por el estilo del... Ah, bueno, no, te iba a contar otra experiencia mía muy parecida Cuéntanos. a lo que nos comentaste con la placa que habían dañado a propósito. Me pasó una vez, no sé si recuerdas, el Pentium 3 y el Pentium 2 no venían un chip, Sí, sino que venía como un PCB, así que estaba como cubierto por un plástico. era como una memoria RAM pero grande. Eso, esa vaina, esa vaina. Es, Y resulta que eso tenía en las board una memoria caché que era también como una memoria RAM. Entonces venía los slots para la RAM, venía un slot para esa memoria caché y venía el slot para el Pentium 2 o el Pentium 3. ¿Ya? Y resulta que esa memoria caché se la robaban. Se la robaban cuando muchas veces cuando iba a que llegaba algún cliente, porque pues no sé, en ese tiempo instalar el sistema operativo era algo críptico, pues la gente no sabía hacer eso. Ahorita cualquiera viendo videos de YouTube instala su propio sistema operativo. con YouTube lo aprenden todo. Sí, y de hecho, de todos modos, incluso yo soy de los que dice que bueno, ese tipo de cosas está bien porque digamos que el usuario aprenda a conocer su computador y aprenda a conocer su sistema operativo es algo bueno. Ya cuando el problema es un problema mayor, ya digamos que para eso está el técnico, ya. Pero en ese tiempo instalar el sistema operativo era algo raro, o sea, era algo que la gente no hacía. Sobre todo porque en ese tiempo no existían los medios, ¿ya? Los medios eran disquete o ya en su momento CD-ROOMs quemados, que eran carísimos. Ya te estoy hablando que conseguirse un CD-ROOM quemado con programas era un... Ve y se la jugada de la partida. Era un tema complicado y costoso. O sea, yo recuerdo que en ese tiempo, estamos hablando de... Si tuve 22 años, 23 años, conseguir un CD-ROOM quemado era... Tal vez podía costar de 15 a 20 dólares. Era una odisea en realidad. Sí. Ah, y sobre todo porque el que te pedía la plata para quemarlo, te pedía como una especie de seguro por si el CD-ROOM se dañaba en la quemada. Porque como en ese tiempo era una tecnología muy, muy, muy nueva, muchas veces los sí se dañaban, ¿ya? Entonces te pedían como un tipo de seguro. ¿Ya? Te dicen, no, te cobro 20 o 25 dólares, pero dame 10 dólares adicionales por si se daña el CD-ROOM. Los CDs eran caros también. Especialmente el tema de los controladores, los drivers. Conseguir un CD de drivers era terrible porque en internet no encontrabas en la página del fabricante. En ese entonces era prácticamente todo nuevo. Todo estaba recién floreciendo. Y coincido con tu experiencia porque a nivel de técnicos yo recién empezando era un vil estudiante en este universo y mi computador se dañó, mi primer computador como tal se dañó. Uh-huh. Se dañó porque yo cometí la estupidez de borrarle todos los archivos
.inf pensando que eran basura. Los cogí, los borré, reinicié y no arrancó más. Yo qué edad tendría, 17 años tal vez, 16. Y como no arrancó, el susto que se me vino al alma fue porque era la paliza que iba a recibir por parte de mis papás. La mega paliza que me iban a dar. Dije, no, tengo que arreglar esa computadora y tengo que arreglar esa computadora como sea. Y tú sabes que hace 25 años atrás no había redes sociales, Google no funcionaba como funciona ahora, la forma de comunicarnos con servicios técnicos o buscar un técnico eran las famosas páginas amarillas, que era un libro de este grosor, y busca un técnico, y así encontré uno que se apiadó de mí. Los otros me decían que no, que lleve y que pague, que lleve y que pague. Este se apiadó de mí y me dijo, oye, búscate estas cosas, búscatelas, y me vuelves a llamar. Yo cogí, salí, en ese tiempo yo vivía aquí en un barrio que se llama Calderón, y bueno, me fui a recorrer todo Calderón y encontré los materiales que otros amigos me pudieron facilitar. Le dije, préstamelo, yo te lo devuelvo, si se daña te lo pago, pero ahorita solo préstame. Claro. Me prestaron un CD de Windows 98, segunda edición, por si acaso, con USB drivers incluidos. Me prestaron unos disquetes para bajar unos controladores y me prestaron un CD-ROM también. Entonces yo llegué a la casa, llamé al mismo número y digo, mira, ya conseguí, tengo esto y esto, ¿qué hago? Me dice, ok, ¿es importante el sistema? Yo le dije que sí, bueno, no sabía, le dije que sí era importante porque me imaginaba que mi papá tenía información importante ahí. Claro. Entonces me dijo, ok, no vamos a formatear, haz lo siguiente, destapa la máquina, conecta los cables, haz esto y esto en el CD-ROM. Bacán, cogí, hice lo que me indicaron. Ahora pon el CD de Windows 98 y pon los disquetes. Vamos a hacer unos respaldos de unos archivos del sistema y vamos a reemplazarlos por otros y luego vamos a copiar unos archivos que borraste. Bacán, dije, chévere. Y él me iba dictando como que si yo fuera un niño de primaria, así como si yo hubiera estado hablando con una profesora de parvularia, así. Me iba explicando las cosas pasito a pasito, despacito, masticando, que mastique bonito yo. Y logré reparar el sistema operativo. Y hay una experiencia también adicional. Desde ahí nació el gusto mío por la tecnología y mi pasión por enseñar con el canal de YouTube actualmente. Ah, bueno. Una experiencia. Yo también tengo más o menos una experiencia así. Pero como era tan difícil encontrar los medios, ¿ya? En la época, digamos que de todos modos eran otras épocas porque era mucho más fácil encontrar, copiar los archivos de un programa y hacerlos correr en otro sistema operativo sin instalación. Entonces, ¿cómo era? A punta de que el programa decía, no puedo correr porque falta tal DLL. Tenga, aquí está el DLL. Que este otro no puede correr porque falta ese otro DLL o este. Entonces iba copiando los archivos hasta que el programa funcionaba. Eso ahorita es casi imposible, pero en ese tiempo servía porque en Windows 3.11 o en Windows 95 era, digamos que relativamente fácil. Incluso hasta el XP prácticamente se pudo hacer muchas veces de eso. Sí. Entonces digamos que eso lo pude hacer, pero creo que me perdí cuando te estaba contando lo de los CD-ROOMs que tenían programas y toda esa vaina. Me perdí y era que bueno, en ese tiempo pues se tenían que conseguir los programas así, y cuando uno iba a otras partes pues donde tenían esas máquinas Pentium 3 o Pentium 2 y tenías que arreglarlo, notabas el computador lento, pero lento para hacer un Pentium 3, un Pentium 2, inclusive más lento que un Pentium normal a 100 o a 66 MHz. Y
claro, era que el técnico que había ido antes o donde habían vendido les habían quitado la berraca memoria caché. ¿Para qué? Para que cuando el cliente viniera diciendo que estaba lento, entonces ellos decían, ah, sí, sí, tenemos un acelerador. Y les vendían la placa que venía con la board, ¿ya? Se la vendían, se la vendían. Exactamente. Qué cosa tan horrible. Qué desgraciados, qué desgraciados. Sí. Eso pasa muchísimo también ahora y lamentablemente eso se ve mucho en el tema de reparaciones. En el tema de reparaciones me llegan máquinas que les faltan diodos, que les faltan MOSFET, que les faltan los chips de audio, les faltan los chips de red, les faltan, bueno, un montón de cosas y que me ha tocado mandar a traer porque acá no los hay o porque es difícil conseguirlos. Me ha tocado mandarlos a traer y así hemos revivido muchísimas máquinas que lamentablemente, como tú dices, estos técnicos, y no creo que no son ni técnicos, creo que son, no sé, creo que son extraterrestres, porque literalmente no tienen idea del daño que le hacen al cliente porque no saben reparar el equipo, y como no logran reparar el equipo, lo que hacen es empeorar el daño antes de robarse los componentes que ellos ven o consideran importantes para vendérselos a otros clientes. Es una pena increíble eso. Sí, sí, es verdaderamente lamentable. Y que no solamente se hacen daños a ellos, sino que se hacen daño al gremio, ¿no? Eso también Sí. es complicado, porque crean desconfianza en el gremio. Y entonces sinónimo de técnico ya pasa a ser otra cosa. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué otras cagadas o embarradas así has recibido de técnicos que las han dejado allí? Hay técnicos, más bien dicho, sí, hay técnicos, vamos a decir los técnicos. Mis colegas no son. Hay técnicos que me han traído máquinas que quemaron el procesador porque la desarmaron prendida o enchufada o con la batería y se pusieron a manipular y quemaron el procesador, quemaron memoria. He visto máquinas con las memorias quemadas. Una vez un técnico vino asustado también, me dice, mira, la máquina no prende. ¿Qué le pasó? Nada, se me regó un frasco de tinta de impresora. Abres y la placa no era verde, era negra. Chuta. En ese rato a repararla de igual manera. Y me llegan clientes con un caso que me llegó no hace mucho, de una portátil que el técnico no la pudo reparar. Bueno, la computadora tenía, según este técnico, un disco duro mecánico, un disco mecánico, y le había puesto una unidad de estado sólido. El disco mecánico lo cambió justamente porque el equipo era de por sí una vaina lenta, Entonces, le había recomendado a su cliente pues ponerle una unidad de estado sólido. Le pone la unidad de estado sólido y el cliente se queja de que la máquina no funciona. Entonces, este técnico me trae la máquina, la revisamos, la checamos. Y en un principio, eso también a veces se nos pasa por alto el exceso de confianza sobre las unidades de estado sólido y hay que tener mucho cuidado. Hago un paréntesis. Dime. Uno de los grandes problemas que se tienen al dañar o al cagarla con algo es el exceso de confianza. Mira que estoy hablando con José de JMO Mundo, con Wilson del Realza Recargas y ahorita contigo. Muchas veces el exceso de confianza es lo que nos hace embarrarla. No solamente nosotros, sino muchas personas la cagan es precisamente por eso. Yo tengo aquí en mi digamos cerca de mí en un lugar donde mira, allí dice no asumas, verifica. ¿Por qué? Porque muchas veces ese exceso de confianza es el que nos mata muchas veces. Listo, sigamos. Sí, eso es verdad. Entonces, mira, empezamos a revisar la máquina y dije, bueno, el exceso de confianza me hizo obviar ciertos pasos. Porque digo, una unidad de estado sólido, primero que nada es difícil que se corrompan con facilidad. Es muy complicado que se corrompan con facilidad.
Entonces revisamos, estaba lenta la máquina, se colgaba cada rato, se ponía pantallazos azules de la nada o se quedaba en negro. Y bueno, revisamos controladores, revisamos sistema operativo, formateamos, revisamos memorias RAM, revisamos la máquina electrónicamente, todo estaba perfecto, todo estaba bien. Pero ¿por qué la máquina se cuelga? ¿Por qué la máquina da pantallazos azules? ¿Por qué la máquina se queda con el sistema en negro? ¿Por qué se frisea de la nada? Si la unidad de estado sólido es nueva. Ok, ahí se nos vino a la cabeza, señores, HDD Guardian y Crystal Disk. Una unidad de estado sólido es muy difícil que se dañe, pero no es improbable. Entonces vamos a revisar. Revisamos y la unidad de estado sólido tenía 60 sectores defectuosos. Y sabemos que no son reparables en los SSD. Y eso estaba provocando el daño. Dije, no, por si acaso, yo tengo una unidad de estado sólido nueva, vamos a ponerle a la máquina y vamos a instalar todo ahí. Vamos a probar. Ajá. Y la diferencia. En mi unidad de estado sólido nueva, el computador funcionaba perfectamente bien. En la unidad de estado sólido, entre comillas, nueva de este técnico, el sistema se jodía. Incluso durante la instalación, el sistema, durante unas 2 o 3 ocasiones, no completó la instalación. Salían errores. Y era por culpa de la unidad de estado sólido defectuosa. Misma que, aparte, tenía... el cliente dice que la unidad se la había puesto recientemente, pero tenía 6 meses de haber sido usada. Muy reciente. Sí. Muy reciente. Te voy a hacer una pregunta. A ver si estás si concordamos. ¿Cuál es el error, digamos así, a grosso modo, sin tener que hacer pues un diagnóstico muy exhaustivo, sino así por mero comportamiento de la máquina? ¿Cuál es el problema más difícil de diagnosticar? ¿O más confuso? El más complicado en realidad es cuando la placa tiene error de fábrica. Okay. Es el más complicado. ¿Por qué razón? Verás, me llegó una máquina Dell. Esta máquina Dell vino con un problema. Este ya tiene algunos años, para ser más sincero. Tiene años. La máquina llegó con un problema que de repente, después de un par de horas o un par de días, empezaba a bajar su rendimiento al punto de que la máquina se colgaba. Entonces revisamos lo típico, ¿no? Almacenamiento, memorias, y con la herramienta de diagnóstico que tiene el fabricante verificamos procesador y los otros componentes. Todo estaba ok, todo estaba perfecto. Desmontamos la máquina y empezamos a revisar electrónicamente para ver si alguno de estos elementos tenía algún desfase, había alguno que estaba tal vez con un voltaje incorrecto o con algún amperaje fuera de lo normal o con sobrecalentamiento, temperaturas raras. Empezamos a revisar todo y no había nada raro, todo estaba perfecto. Revisando con el diagrama de la placa que nos facilitó el fabricante también, todo estaba en orden. No le hallamos el problema. Yo estuve en esa placa casi un mes indagando. Fue muy complicado. Porque ya aparentemente estaba todo bien. La poníamos ya ensamblada, empezaba a trabajar, duraba una semana y luego empezaba a decaer el rendimiento brutalmente. Y llegaba al punto de que la máquina se lagueaba y se colgaba. Ya pues, voy donde el fabricante, me fui a la marca, llamé a Dell, digo, es que Dell, necesito esta situación, ¿dónde hay un representante autorizado Dell en Ecuador? Quiero ayuda. Me asignaron una tienda representante, fui a la tienda representante y les expliqué todo el problema de la máquina. Les mostré un informe técnico de todo lo que se hizo en la placa, todos los pasos realizados. No habíamos desoldado componentes, solo fue verificación. Se les indicó absolutamente cada paso que se hizo, todo lo que se probó, principio a fin. Me dijeron, ok, la vamos a ingresar por garantía. Todavía tiene garantía. Es más,
El año de garantía de esa máquina ya pasó, pero tiene un año adicional, así que la vamos a aprovechar y le vamos a poner placa nueva. Yo, bacán, pongámosle placa nueva. Yo feliz. Le hablé a mi cliente, le digo, mira, ¿sabes qué? El fabricante nos ofreció placa nueva, pero te va a correr por garantía, así que no te va a costar nada más allá de lo que yo ya te tengo que cobrar por lo que hice. Entonces me dijo, ok, dale, no hay ningún problema. Le pusieron placa nueva y el equipo empezó a funcionar fantástico. Le dije, déjamela 15 días, quiero probarla 15 días, quiero trabajar en la máquina, quiero imprimir, quiero hacer diseños, quiero poner música, quiero ver películas, quiero ver cómo me rinde la máquina estos 15 días. Claro. Resulta que a la semana esa máquina empezó a bajar otra vez el rendimiento. Tal cual la primera placa. Me fui al fabricante y le dije, mira, este es el problema. Estoy con la placa y me da exactamente el mismo error que la primera placa. Es más, traje memorias nuevas, todo sellado de fábrica, disco duro nuevo, traje todo lo que se podía reemplazar en cajitas nuevas empacadas. Toma, te traje todo esto. Si quieres poner nuevos, ponlos. Si quieres usar los míos, úsalos. Pero prueben ustedes la placa. Revisaron ellos y resulta... esto no me las... Perdón. Esto no me la sabía, pero los fabricantes le han sabido llamar lote de fábrica... ¿cómo es? Error de fábrica directamente. Es un error de fabricación. Lotes de fabricación con error. Ese modelo de máquina, ese modelo específicamente, tenía el mismo error en todas las placas. Entonces a la final tuvieron que cambiarla por una placa. Sí, un error de diseño. Le tuvieron que cambiar la placa por una versión un poco más reciente que pudiera entrar en el equipo, y ahí la máquina comenzó a trabajar. Entonces ahí sí era un error que realmente fue muy difícil de diagnosticar, de dar con el problema, pero al final era un error de diseño electrónico, un error de arquitectura electrónica en la placa, que terminó siendo un error de fabricación. Para mí, el problema más difícil de diagnosticar, yo no soy técnico, ¿ya? Una vez aclaro, yo no me dedico a arreglar computadores. Muchas veces me veo enfrentado porque tengo muchos computadores en mi casa, ¿ya? Tengo 3 computadores nada más de cada uno de los miembros de mi familia, y encima de eso tengo 2 servidores, y encima de eso, bueno, servidorcitos, no puedo decir que son servidores como tal máquinas servidoras, sino servidores desde el punto de vista de que sirven, ¿ya? Servicios. Y durante toda mi vida siempre he ensamblado los computadores que uso, entonces digamos que sé algo, pero para mí lo más difícil de diagnosticar es cuando la fuente está fallando, porque cuando la fuente está fallando, obviamente, o sea, lo mejor es ir y con un voltímetro medir la fuente a ver si está bien, pero digamos que así a grosso modo, cuando uno comienza a ver que la memoria falla, que salen pantallazos azules, que se te apaga el computador o se te reinicia, que digamos hay fallos también de acceso a los SSD, y uno no aprende. Yo por lo menos no he aprendido, siempre digo, ¿qué será el sistema operativo? Sí, por la pereza, digamos, como usuario final, de agarrar una fuente, colocársela, ver si funciona bien y diagnosticar lo que es obvio primero. Puede ser la fuente. Y para los usuarios también, suele ser muy confuso, inclusive para los usuarios de una experiencia, digamos, intermedia, ¿ya? También es muy difícil lidiar con ese problema, porque desbordamiento de memoria, ¿será que se dañó la memoria RAM? La memoria o el slot, a veces pasa con el slot. Reinicio, ¿será que está calentando mucho el computador? Bueno, es un problema polimórfico, es decir, da muchos síntomas que pueden ser diferentes cosas.
Eso es lo que, digamos que en la mayoría de las veces a mí me confunde cuando voy a diagnosticar un problema. Me imagino que eso para ti no debe ser tan complicado. Pero es que ni tanto. Sí me han llegado máquinas donde presentan, como tú dices, múltiples problemas o errores de pantallazos azules con distintos códigos. La típica del usuario es: me salió pantallazo azul, ¿qué hago? Y a veces uno se siente así y dice: ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y uno revisa memorias, revisa discos, revisa procesador, cambia de memorias, cambia de discos, prueba todo, prueba hasta el cálculo y nunca Claro. prueba la fuente. Y me ha pasado que digo: ok, vamos a ver cómo está la fuente de poder. Sacas el conector, empiezas a medir, dices: no, esta fuente no me está dando lo que la máquina necesita, por eso la máquina está mal. O Claro. está dando variaciones eléctricas, por eso la placa está reaccionando de esa forma. Y esos errores, ese error de funcionamiento eléctrico de la fuente de poder, se está traduciendo en la placa en distintos errores que se ven reflejados con distintas reacciones. Entonces, ya, eso sí yo ya he aprendido. Cuando la máquina me da distintos errores, primero saco la fuente de poder, pongo una fuente certificada y empiezo a probar ahí el resto de cosas. Eso sí ya hago muy, muy común. Se ha vuelto parte constante. Sí, sí. Esa es como la que siempre me ha confundido. Y de hecho, te digo, por lo menos ese problema yo lo he visto me imagino que tú lo ves a cada rato. Pero en mi vida lo hizo más o menos como unas 9 veces. Y esas 9 veces siempre hago todo lo contrario a lo que debía hacer. Ver primero si es la fuente, sobre todo porque digamos que el proceso de ir a medir la fuente o de desmontarla y montar una nueva para probar digamos que da un poquito de pereza, pero eso es lo que se debe hacer realmente a la final. Todo eso termina siendo parte de un proceso técnico que Exactamente. aquellos que no son técnicos como tal terminan obviando, y por eso se dan como estábamos hablando hace un rato, esos pseudos que trabajan en plazas, que no tienen conocimientos, no tienen preparación, no tienen capacitaciones, y que independientemente de sus carreras optan por vender máquinas que no pueden resolver al final ni sus garantías ni los problemas técnicos, y empeoran toda esta situación, ¿no? Entonces, Y esa es la otra, ¿no? Yo lo que he visto es, tú reparas todo el tiempo, o sea, el técnico no es un tipo que agarra las piezas de un Lego, porque armar un computador actualmente es como un Lego. No es agarrar las piezas de un Lego y armarlas y vender un computador. No, eso no es un técnico, eso lo puede hacer casi cualquier persona con un poquito de capacitación. Un técnico arregla las cosas, no las cambia, las arregla, ¿ya? las Para repara. eso es que el técnico se capacita, para arreglar las cosas. El técnico Y si tiene que habla, saber de electrónica para eso. claro. Y si es que hablamos de términos específicos a nivel de procesos, el que arma Legos, como tú dijiste, que es verdad, al que se dedica solo a armar Legos y vender computadoras, él es un ensamblador o tienda de tecnología, más no un centro de soporte técnico menos calificado y ni certificado. Es un ensamblador como tal. Así que eso también es otra cosa que deben conocer los clientes, los usuarios. Cuando van a una tienda y ven que no reparan, que solo venden máquinas, no es un centro técnico, es un centro de ensamblaje de máquinas, y pare de contar. Los Claro. técnicos, como dice nuestro amigo Fernando, reparan equipos, reparan y deben tener por obligación conocimientos técnicos, capacitaciones técnicas, conocimientos y capacitaciones microelectrónicas y electrónicas. Sí, como mínimo, porque es que si la labor del técnico es diagnosticar y reparar, ya, pues es lo mínimo que se pide, ¿no? Porque son elementos electrónicos, es tecnología Claro. electrónica y como tú dices también microelectrónica, ¿no? Tengo un caso lamentable, o sea, lo voy a contar así
rapidito, pero es digamos como un caso triste. Tengo un conocido, el esposo de una tía, abuela. El tipo era muy bueno reparando electrónica, ¿ya? Era de esos técnicos electrónicos de siempre, pues, era un viejito. Pero el tipo era muy bueno. El radio que le llevaban, licuadora, bueno, sí, bueno, estas ya partes electrónicas, las partes electrónicas de, no sé, o sea, no recuerdo ahora, pero sí, es tipo radios, tipo grabadoras, ¿ya? Eléctrica y electrónica, claro. Televisores, ¿ya? El tipo lo reparaba y de eso vivía, o sea, tanto la que de eso vivía. Pero entonces en algún momento trató de meterse en la electrónica de los sistemas computacionales. No, pues el tipo creyó que eso era igual de fácil y pues pasamos de tener una resistencia que mide prácticamente 1 centímetro a tener una resistencia que mide 1 milímetro. Claro, el tipo nunca pudo con eso porque necesitaba aprender ese tipo de cosas, necesitaba aprender microelectrónica, cómo se sueldan las resistencias esas que parecen un cuadrito, que eso tiene una técnica para soldar y no es con un cautín metiéndole la punta allí, metiéndole soldadura y empalagándose de soldadura. En algunos casos es imposible por el tamaño, por ejemplo, de la resistencia. Claro, no, eso ya es microelectrónica prácticamente y es mucho más complicado que cambiar elementos electrónicos dentro de un televisor, en una placa de un televisor, que todavía son cosas grandes que con cautín puedes cambiarlas. Es muy distinto. Claro. Si nosotros queremos dedicarnos al tema de reparación de computadoras, hablo de reparación como tal, sean laptops, PCs, placas, microelectrónica, es necesario tener estos conocimientos, por lo menos los básicos, aunque sea para saber cómo diagnosticar el problema y, bueno, terminar dependiendo de alguien que pueda repararlos, claro. Pero por lo menos lo básico, para decirles, incluso para no quedar como tontos frente a un cliente con el tema, es que no sé qué le pasa. Claro. Bueno. El técnico tiene que reparar. Y el técnico, y una cosita más, perdón, Sí. El técnico no solamente utiliza técnicas para la reparación, el técnico también debe ser técnico, usar técnicas para tratar con el cliente a la hora de resolver un problema. Claro. Es un conjunto. Total. Bueno, ¿y cuál es la cagada o las cagadas, por ahí unas dos, que has recibido de un cliente? O sea, que el técnico que el cliente haya metido la mano y la haya cagado completamente. A ver. Cagado, así a un nivel complicado. Sí. Épico. Ya. Un cliente me dijo que había visto un video en YouTube. La típica. Y que quiso reparar su portátil. Que le quería hacer mantenimiento. Que había desarmado la máquina tal cual en el video. Y que cuando la volvió a armar, no volvió a prender. Cuando nosotros revisamos, la máquina tenía un área donde había explotado una resistencia. Había explotado este elemento electrónico y no solo eso, sino que había dañado de igual manera una línea de circuitos varios. ¿Por qué razón? Realmente no sé qué fue lo que hizo, pero dañó la máquina a ese nivel. Y era una máquina que costaba $400, no más, económica, pero lamentablemente la reparación le terminó costando como $120 porque eran varios circuitos quemados. Antes se salvó el procesador y el chip gráfico, se salvaron porque eso era lo más caro, pero de ahí logramos cambiarlos, la reparamos y le dijimos que no le vuelva a meter mano. Claro. Esa fue la peor cosa que me ha llegado de ahí. Clientes de ahí que han hecho cagadas así. Máquinas que me han llegado con sopa regada, con Coca-Cola regada, con jugos regados, que me llegó una máquina que le habían regado shampoo
estaba todito de shampoo, estaba melosa, abrimos, teclado tenía shampoo, habían burbujas ahí adentro, Ush, la placa tenía shampoo por todos lados, hasta el disco duro tenía shampoo. ya. ¿Qué le pasó? Yo creo que le quiso lavar a la máquina. Dice que uno de sus hijos había estado jugando con un shampoo y no se había dado cuenta y había embadurnado toda la máquina de shampoo. Bueno, esa sí está bastante complicada. Bueno, Sí nos costó reparar. bueno, qué tanto es cierto eso de En meterlo en arroz. arroz? Porque te cuento antes de que respondas. Mi hijo está en la universidad, está estudiando ingeniería de sistemas. Y el hombre, un día, pues hubo una lluvia terrible, horrible. Y el hombre, pues venía lo más rápido posible, pero lo agarró y lo mojó totalmente. Y en la maleta se alcanzó a filtrar agua. ¿Ya? Eh, él llegó, pero no dijo nada. O sea, él no llegó a abrir el computador y no. Él llegó calmado, llegó a su cuarto, lo prendió, ¿ya? Y la pantalla estaba dando líneas horizontales, pero pero el computador prendía, ¿ya? Entonces yo le dije, bestia, apaga eso. Eso hay que ponerlo a secar, hay que destaparlo porque está haciendo corto ahí. Bueno, eh, hice, En arroz. hicimos el trabajo, lo colocamos primero en un paño seco para que la humedad saliera, para que lo absorbiera. Y luego lo pusimos, no te miento, en arroz, ¿ya? Pues el portátil al otro, bueno, no, al otro día no, a los días eh, resultó prendiendo como si no le hubiera pasado nada. En ¿Eso qué arroz. pudo haber pasado ahí? Verás, si la pantalla le salía media rara, pudo haberse mojado o se pudo haber filtrado agua o líquido dentro del conector o del puerto del bus o del flex de datos con la pantalla. Pudo haberse filtrado agua ahí o pudo haberse mojado la placa como tal de la pantalla. Ajá. Si la pusieron en arroz, bueno, es una teoría conspirativa bastante interesante la de la magia del arroz. Pero si hablamos a nivel de bodegas de arroz, si pones arroz en una bodega húmeda, el arroz absorbe toda la humedad y el arroz se termina dañando. Es como, Pero absorbe la humedad. ajá. Es como las bolsitas antihumedad que vienen en todo dispositivo electrónico, ¿no? Cuando lo Algo compras. parecido. Ajá. Como ese efecto. Algo así como ese efecto. Entonces, no creo que sea del 100% verdad, tampoco es 100% mentira, pero algo hace el arroz ahí a la final, porque he Claro. visto arroz en bodegas húmedas, como han absorbido toda la humedad, han capturado toda la humedad, Claro. así, que el arroz al final termina dañándose, pero han hecho un trabajo de chuparse la humedad completamente, Claro. como el algodón absorbe la humedad, algo así, o una Porque, esponja. porque hay algunos circuitos que resisten, no sé, eso me lo dirás tú. Porque un computador emparamado, o sea, para mí no es posible que no haya hecho corto. Pero porque el computador después de verse así, no, digamos, al otro día funcionó bien. ¿No? O al otro día no, pues a los días funcionó bien. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿hay circuitos que resisten el corto? ¿O qué es lo que pasa allí que pudo haber pasado? Hay teorías y teorías. He visto, hasta ahora yo no lo he hecho, he visto colegas que lavan las placas con agua de llaves, con agua de grifo, con agua del alcalde. Uy, horrible. Las lavan así con cepillo de dientes, con agua. Pero para eso no existe el alcohol isopropílico. Sí, pero siendo asequible, no sé por qué razón no lo usan. Cogen agua y creo que tacaños completamente con su negocio que agua. Y las terminan secando, las secan bien, las ponen y vuelven a funcionar. Sí, ¿no? Y Claro, no en todos los casos,
claro. Pero sí he visto que la mayoría la mayoría de los casos que han sido expuestos a humedad de este tipo terminan funcionando siempre y cuando se sequen bien. Sí. No, yo sí estaba curioso con ese caso porque, bueno, yo nunca lavaría una WAR con agua terrible, sobre todo porque está la batería allí también y si no le quita la batería, obvio hay un corto ahí. Tienes que quitar la batería si quieres lavar una Word. Exacto. Y La Word nunca, y la pila. nunca laven una batería, una board con agua y jabón. Nunca. No estamos diciendo que se debe hacer. No lo hagan. Sino que hay casos, y pues le comentaba el caso a Luis del portátil que tengo, porque todavía lo tengo. Le lo iba a mostrar, pero me aparece. Y ese portátil tiene 10 años. Tiene 10 años. Lo adquirí en diciembre del 2011 y todavía está funcionando y sobrevivió a ese cataclismo de, de que se mojó todo y La tecnología antes era mejor que la de ahora. siempre Eso. siempre hay eso, ¿no? Muchas veces las cosas se hacían mejor antes que ahora. Sobre todo, por ejemplo, una cosa que hablaba con Wilson de Realza Recargas. Con él tratamos el tema de la obsolescencia programada. Él sí se tiene que enfrentar mucho a ese tema porque las impresoras, sobre todo pues una marca en particular que es Hewlett Packard, de hecho hay un especial en el canal Deutsche Welle, que es una agencia de noticias alemana, que hablan acerca de esto, de la obsolescencia programada, de cómo los fabricantes hacen algo y saben que los materiales van a fallar a cierta después de cierto tiempo y simplemente lo venden así, venden un producto desechable sabiendo que después va a tener que cambiarse por otro, ¿ya? En Entonces, lugar de que esté reparable, yo creo que si vendieran productos buenos, con el tiempo exactamente. tendrían que ser reemplazados, pero por desgaste natural de uso, que sería más conveniente, pero que al mismo tiempo permitieran tener la posibilidad de ser reparados con más facilidad. Eso sería también otro tipo de negocio para los fabricantes, pero ellos quieren solo vender Vender equipos, y vender, equipos, claro. equipos, equipos, equipos. Claro, imagínate, por ejemplo, los portátiles, digamos, normales, traen RAM aparte, la mayoría, no todos, hay algunos que traen RAM integrada. Traen RAM aparte, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de Apple, Apple ya no fabrica nada modular, fabrica todo sobre un PSB y adiós. Y si el PSB se dañó, compra el computador, porque eso vale la mitad de lo que vale el computador, Claro. si no más, cuando ya ha pasado tiempo. Porque no hay en el mercado, entonces las que hay están más caras, pura oferta y demanda. Pero si tú ves un computador, una computadora ensamblada, dura muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Te voy a dar un ejemplo. Yo acá tengo una computadora, un Pentium, perdón, un Core i7 920. Por la nomenclatura te darás cuenta, perdón, 960. Por la nomenclatura te darás cuenta que es un Pentium, es un i7 de primera generación y es de la gama Extreme. O sea, tiene 6 núcleos, 12 hilos. ¿Ya? Ese procesador se calienta, o sea, puedes freír huevos allí, pero es un procesador que era la gama Extreme de la época. Y puedes creer que ese computador se da igual con un Ryzen 5 de 4 núcleos 8 hilos. Se da parejo. Y el computador tiene 12 años. 2009. Antes todo era mejor. Antes todo lo fabricaban con más empeño, con más ganas, con más amor. Ahora es todo comercial. Pero Exactamente. sí es verdad, una portátil, una computadora todo en uno, o una computadora que trae actualmente todos los componentes ya directamente en la placa, soldados a la placa, tiene menor tiempo de vida útil que una máquina ensamblada por separado, por aparte. Eso sí es Sí, verdad. sí, eso es una cosa loca. Entonces muchas veces digamos que por el sentido hay veces de ecología y otras veces por el sentido
Bueno, o sea, es que eso es útil, ¿ya? Porque no se utiliza, ¿no? La gente tiene el afán de agarrar eh, siempre lo nuevo y no aprovechar cositas viejas que les pueden salir más económicas, ¿ya? Y aprovecharlas hasta sacarle la última gota. Yo, Último. yo alguna vez pensé en meterme en el negocio de los usados, pero yo no tengo facilidad con tratando usuarios de venta de equipos, usuario final. Yo tengo que confesarlo, no tengo la paciencia para hacerlo. Las personas que lidian con esto, sobre todo por ejemplo tú, yo los admiro porque yo no tengo la paciencia. Pero por ejemplo, yo tengo acá tres equipos, ese Pentium, tengo un FX 850, que fueron los peores procesadores que puedo sacar AMD en su en toda su vida. Un FX me gustó. Pero los FX, de todos modos, o sea, si tú coges un FX ahorita, lo armas, le pones una tarjeta de video, una 1050, o una 960, una 970, y lo repotencias con buena RAM, es un equipo que te puede servir, ¿ya? Y pues si sale en $100, $200, $300, es un equipo que todavía puede servir unos 4 o 5 años más, ¿ya? Entonces siempre quise meterme como en eso, pero nunca me metí precisamente por el tema de la garantía, de hacerle ver al cliente que la garantía es muy limitada, ¿ya? Entonces eso digamos que es un poquito difícil de manejar, pero a mí siempre he tenido como la curiosidad de, hombre, la gente por qué no utiliza las computadoras hasta el final. Hay computadoras muy buenas que se pueden conseguir y que pueden incluso jugar juegos, por ejemplo, no te voy a decir que Call of Duty, pero sí, por ejemplo, juegos tipo Sport Game, ¿ya? Como, no sé, Valorant, LOL, Dota, ¿cómo es que se llama? Bueno, todos estos juegos que son muy jugados, pero que no necesitan mucho recurso. Ajá. Y de hecho, es que si tú, por ejemplo, le colocas a un FX de estos 8530, creo que es, o a ese Pentium 7 960, tú le colocas un SSD y el rendimiento cambia del cielo a la tierra. Y le colocas una 1050 y eso, si ese equipo puedes venderlo en $200, eso Ya es ganancia también, y claro. es bastante. Pero mira, date cuenta también cómo se está manejando actualmente el tema de marketing a nivel de tecnología y también cómo se están manejando las grandes corporaciones de software. ¿Qué pasa actualmente? Muchos de esos equipos antiguos, claro, pueden seguir funcionando con Windows XP, Vista 7, 8, 10, pueden seguir funcionando años. Pero el problema que se les mete a los usuarios es el factor miedo. Señores, Windows 7 ya no va a recibir actualizaciones. La gente entra en un trauma psicológico al punto de que, oh, es que ya no tiene actualizaciones, pero ¿te funciona? claro. Trabaja. Ok, síguelo funcionando, síguelo trabajando. Medidas preventivas, un buen antivirus, un buen antimalware, protecciones de seguridad, y la máquina te va a durar 10 años más hasta que puedas actualizar algún momento a otro equipo, sacarle el máximo provecho. Entonces, Microsoft mete miedo. Te dice, ya no vas a recibir actualizaciones y tus máquinas viejas no van a ser compatibles con nuestro nuevo sistema. Compra No, máquina nueva. si mi máquina, un Ryzen 1800X con 32 en RAM, ¿ya? Y una 1080 es vieja para Microsoft. Supuestamente mi procesador no está en la lista soportada de Windows 11. Pero bueno, no, yo decía las máquinas que son, que digamos, si el Windows, si se tiene que manejar una máquina con Windows XP o con Windows Vista o por cualquier Windows que todavía no, que ya no hay soporte,
yo no se lo recomendaría a nadie. Pero por ejemplo, las máquinas que yo te estoy diciendo, las que tengo acá, funcionan perfectamente con Windows 10. Pero perfecto es perfecto. O sea, lo soportan. Y esas son máquinas que tengo allí, digamos, muriéndose. Porque la gente no copia el tema de, ven, compra la máquina baratica. Eso sí, la garantía de pronto no es mucha. Pero costo-beneficio, o sea, si vas a invertir, digamos, necesitas hacer un trabajo, necesitas comprar un computador bueno, pero solamente tienes $200, $300. Con eso no te compras un computador bueno. De hecho, con eso no te compras un computador en el que puedas jugar decentemente. Pero, ya, digamos que $200, $300 ya podría ser, pero digamos $200. Con $200 no te compras un computador decente para jugar y correr Windows 10. En cambio, con $200 te compras, digamos, un computador así usadito, ¿ya? Que te pueda correr juegos, ¿ya? Que le puedas colocar después cualquier tarjeta de video, ¿ya? Y que te responda para lo que necesitas. Entonces, digamos que ese es como la curiosidad que siempre he tenido yo y que un par de veces le he ayudado a las personas con eso, pero que por ejemplo aquí tengo 3 máquinas que podrían estarle sirviendo a alguien, pero por miedo no toman la decisión, ¿ya? Pero bueno. Sí, es justamente es el miedo, el marketing, el tema de las actualizaciones, el tema de la venta de equipos nuevos, la necesidad de sacar nuevas tecnologías. Entonces todo esto va de la mano en trabajar sobre el usuario final para que el usuario piense que es una obligación actualizar, que es una obligación comprar algo nuevo, que es una obligación depender de las nuevas tecnologías, cuando, como tú dices, hay muchos equipos que aún se les puede sacar muchísimo provecho por una fracción del costo de una máquina nueva. Exactamente. Bueno, Luis, ya nos pasamos bastante el tiempo, pero bastante, fue 1 hora y media. Lo que pasa es que cuando uno habla y cuando uno hace este tipo de directos se queda hablando y hablando porque los temas son hay veces apasionantes, que uno se pasa pues del tiempo. De todos modos, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Espero que pues tengamos más oportunidades ¿para qué? Para poder departir otros temas, exactamente. Para departir otros temas, hacer más directos, en pocas palabras. Y pues, no sé, muchas gracias. ¿Te quisieras agregar algo? Bueno, yo primero que nada te agradezco, Fox, y por invitarme a este momento tan fantástico en tu canal, que por cierto, me alegra un montón, de todo corazón me alegra un montón que por fin hayas tomado la posta de regresar, de volver y de regalarnos mucho contenido en relación a esos temas tan apasionantes que a ti te gustan. Esperamos volver a ver al Gordito Friki también, con toda esa temática loca que tú haces, porque haces contenido que engolosina. Y los temas de Linux que tú tienes son cosas que son de otro nivel y que la gente debería estar aprovechando. Chicos, chicas, suscríbanse al canal ahora mismo de Fox Files, compartan su canal. Recuerden que es un canal muy bueno, tiene contenido educativo, tiene contenido técnico, tiene contenido lúdico, tiene un montón de cosas fascinantes que sé que aquellos que aman Linux o que quieren tomar la posta con Linux, pues pueden aprender aquí. Gracias, Fernandito. No siendo más, muchas gracias, Luis, y hasta la próxima. Chao.